Hola mis lanteris, hoy vamos a hablar de una de las mujeres más importantes para la cultura infantil de Argentina, pero que fue mucho más que una cantante popular, una cantautora, una poeta. Fue una de las mujeres pioneras del feminismo de la segunda mitad del siglo XX. Antes de empezar quiero hacer una mención. Fíjense, tengo el micrófono quieto, así que no quiero que nadie más se queje de que el sonido se escucha movido. Logré acomodar el setup para que el micrófono quede quieto. Acá es todo glow up, acá solamente tenemos mejora de calidad. Como les dije, este va a ser un video dedicado a María Elena Walsh y me parecía interesante traerles la figura de esta mujer que conocemos por las canciones que nos ha dejado, que creo que si están viendo este video en otro país que no es Argentina, seguramente la conocen porque Manuelita, El Mundo al Revés, El Brujito de Gurugú, son canciones que atravesaron a las infancias hispanohablantes prácticamente, pero me gustaría recuperar la figura de María Elena Walsh no como una cantautora infantil, sino como la intelectual feminista que fue, que es algo de lo que no se habla tanto, pero la verdad es que María Elena realmente si reconstruimos su historia como periodista, como escritora, como intelectual, como feminista, vamos a ver que tiene una producción capaz que más amplia, más prolífera y menos divulgada, por supuesto, que su faceta como cantautora infantil. Para empezar a hablar de esto, primero, por supuesto, tenemos que recrear un poco de su historia personal, de su biografía, para luego meternos en su faceta como intelectual. Así que, por supuesto, vamos desde el comienzo. María Elena nació el 1 de febrero de 1930 en una familia de clase media. Su papá era ferroviario, su mamá era ama de casa. Fue criada en un hogar donde no había tanto dinero, pero sí hubo mucho respeto a la profesión y a la vocación que tenía María Elena para ser artista. Estudió en la Escuela Nacional de Artes de Buenos Aires y al poco tiempo descubrió que le gustaba escribir. Ella desde re chiquita como que manifestó su deseo y su interés en la escritura. De hecho, a los 15 años publicó poemas y a los 17 años publicó su primer libro de poemas, El Otoño Imperdonable, que recibió críticas positivas de figuras súper importantes como Jorge Luis Borges y Pablo Neruda. Esto, por supuesto, su primera producción artística. Ella, escribió este libro, 17 años. Yo a los 17 años tenía una banda de punk, o sea, muy lejos de María Elena, pero ella publicó este libro y se encargó de ir en persona, librería tras librería, a entregar sus ejemplares, porque no tenía una editorial por detrás, pero ella tenía muy clara su vocación de poeta. Algo que es importante entender de la vida de María Elena es que vivió en un contexto bastante complejo en la Argentina. Es gracioso, pero el video que vean de una figura argentina, yo voy a hacer la aclaración que es un contexto bastante complejo, porque cuando no Argentina estuvo compleja. Ella nació en el 1930, el año en que se produce el primer golpe de Estado en Argentina, y atraviesa su vida en la década del 30 y la década del 40, donde la estabilidad política no era una norma, la situación económica tampoco era la mejor, y por supuesto el arte no era algo que se fomentara. Es por eso que a sus 18 años decidió viajar a Europa para ver si podía conquistar otros horizontes artísticos con una banda de folclore que tenía junto a su compañera Leda Vallares. Fue en esos viajes que se conectó con el folclore, con la música, con otras culturas, porque vivió en París en la década del 40 y del 50, o sea, ella pionera absoluta. También vivió en un contexto complejo, pero empezaba a aparecer esta cultura juvenil que terminó de explotar en el Mayo francés del 68, pero cuando ella vivió en Europa durante la década del 50 y del 60 había una especie de despertar artístico. Pero tuvo que dejar de tocar con su dúo folclórico porque tal vez ya no era la música que interesaba, empezó a tener menos posibilidades, ya el rock empezó a ocupar otro lugar y decidió volver a Argentina para dedicarse a la poesía, que era su otra pasión además de la música. Así fue como decidió unir justamente la música y la poesía haciendo canciones, pero canciones para los bajitos. En 1963 publicó Canciones para mí, que incluían canciones para niños. Ella tenía 33 años, había decidido no ser madre y empezó a demostrar esta facilidad y esta creatividad que tenía a la hora de componer música para niños, y la verdad es que la pegó. La prosa infantil de María Elena tenía algo que no tenían las otras canciones infantiles, que es que ella no subestimaba a los niños. No hacía canciones pavas, no hacían canciones donde justamente se tratara a los niños como adultos tontos, sino que empezó a querer fomentar el pensamiento crítico, artístico, solidario en los niños, no subestimándolos como oyentes, sino justamente dándoles algo que les deje algo más aparte de una melodía pegajosa. ¿Saben lo que hizo?
pájaro y vuela el pez. Manuelita vivía en Peguajo. Perro salchicha, gordo bachicha, al este y al oeste, llueve, lloverá. Ella decía que es muy importante ver qué le ofrecemos como sociedad a los niños, porque al fin y al cabo los niños van a ser el reflejo de eso que les dimos. Entonces ella va a decir, hay que darles cosas de calidad. Por eso, con sus letras ingeniosas, ella intentaba cuestionar roles de género, desigualdades sociales. Ella cuestiona esta cosa que estaba tan marcada hasta el día de hoy de a las nenas una muñeca, a los nenes un arma, a las nenas enseñarles a ser ama de casa, a los nenes enseñarles a ir a la guerra. Ella empieza a tratar de en sus letras no encasillarse en lo que las nenas quieren, lo que los nenes quieren, sino justamente proponerles un abanico para que dejen fluir su imaginación y se puedan imaginar un mundo donde ellos sean lo que quieran ser. En un momento de su vida ella inclusive va a decir que esta bajada de línea que se daba como mucho en la literatura y en los juegos infantiles era una especie de corrupción de menores, porque si vos a una niña ni bien nace le das un bebé para que cuide, le estás forjando, le estás obligando a un destino, le estás cooptando todas las otras posibilidades de juego porque le estás enchufando un estereotipo de género desde que nace. Bueno, María Elena propuso eso en la década del 60, o sea, hoy 2026 hay gente que le cuesta pensar formas para romper con los estereotipos de género y ella en el 60 ya lo hacía a través de su arte. Igual ella no estaba tan alejada de lo que estaba pasando en el mundo, porque tenemos que recordar que en la década de 1960 explotó lo que se conoció como la segunda ola feminista. Como les dije, ella vivió en París y tuvo contacto bastante prematuro con la obra de Simone de Beauvoir, una de las mayores referentes de esta segunda ola feminista, lo que de alguna forma le acercó esta sensibilidad feminista que estaba naciendo en Europa y que en Argentina llegó bastantes años después. Esta segunda ola feminista plantea pensar esto como este eslogan de lo personal es político, separar a la mujer de los roles de género establecidos, separar a la mujer de ese destino predeterminado de ser madre y empezar a ver a la mujer como un sujeto político, como un sujeto que puede tener libre albedrío, que puede empezar a configurarse por fuera de los estereotipos que la sociedad le quiere encajar a una mujer, que es básicamente la obra de Simone de Beauvoir, y presenta a unas nuevas feministas que a partir de la década del 60 empiezan a reclamar ya no por los derechos políticos que reclamaba la primera ola, sino por derechos más bien sociales, por la posibilidad de decidir ser o no madre, de poder abortar, de poder divorciarse, de poder pensarse como un sujeto por fuera de lo que la sociedad espera y desea que sea una mujer. Bueno, María Elena estaba como bastante empapada en estas cuestiones de la segunda ola feminista por haber estado en Europa, porque lamentablemente todas estas ideas feministas a Argentina llegaron bastante más tarde, porque la coyuntura y el contexto histórico que estaba atravesando Argentina durante la década del 60 y la del 70 tenía como otras cosas ocurriendo. Por otras cosas me refiero a dictaduras militares, entonces la segunda ola llega un poco más tarde acá, porque acá estábamos tratando, ya como que la cuestión de género estaba en un segundo lugar porque lo importante era directamente tener democracia, entonces tal vez nos hacían tantas preguntas sobre los estereotipos de género a nivel masivo porque la urgencia era tener democracia. Pero como ella había estado en París, trajo esas nuevas ideas a Argentina y las empezó a reproducir en esta vasta producción literaria que tenía. Como les dije, ella vivió en Argentina a partir de la década del 60, volvió y se quedó prácticamente toda su vida en el país, incluso en los momentos en los que su vida corrió peligro, como durante la última dictadura militar. Por supuesto, fue una férrea defensora de la democracia. Ella durante la década del 60, cuando volvió, que Argentina tuvo dictaduras militares durante la década del 60, o sea, hubo dictaduras previas a la del 76, que fue la peor, pero en las dictaduras previas, ella empezó a escribir en diferentes periódicos como Clarín, La Nación, y publicaba como columnas de opinión, muchas de ellas cuestionando la cuestión de la censura y de la situación política del país, mientras a la par seguía con sus producciones musicales. Pero por supuesto siempre remarcaba, además de la cuestión de la urgencia democrática, la urgencia de las mujeres, de pensar la realidad de las mujeres. De hecho, llegó a escribir
qué disfraz nos cosemos para estos carnavales preelectorales, porque las mujeres siempre estamos obligadas a disfrazarnos de algo para sobrevivir. O sea, remarcaba que no importaba la coyuntura política, bueno, o sea, sí importaba, pero en cualquier coyuntura política, ya sea una dictadura, ya sea una democracia, las mujeres tenemos que seguir disfrazándonos de algo para sobrevivir porque siempre estamos en peligro. Como les dije, Argentina tuvo una dictadura, la peor de todas, del año 76 al 83, donde se desaparecieron 30.000 personas, se robaron bebés, hubo 800 centros de detención clandestina y tortura y se creó un aparato sistemático de persecución, tortura y desaparición de personas. Esto lo digo para la gente que tal vez no vive en Argentina. Fue muy complicado y era muy complicado hablar mal de la dictadura porque no solamente había muchísima censura, sino que si no le gustaba lo que estabas diciendo a los militares, estaba la posibilidad de que te secuestraran, te torturaran o te desaparecieran. Por eso muchos artistas decidieron irse del país, por ejemplo, Mercedes Sosa, Charly García, León Gieco, decidieron irse del país porque sentían que su vida corría riesgo. Bueno, María Elena Walsh decidió quedarse en Argentina a pesar del riesgo que corría su vida, decidió seguir escribiendo estas columnas, pero en el año 1978, que tal vez fue el pico máximo de violencia de la última dictadura, decidió dejar de actuar porque ya había tenido numerosas amenazas. Y ustedes dirán, decidió dejar de actuar, bueno, habrá decidido dejar de escribir esas notas. No, dejar de actuar cantando canciones infantiles. Y acá ustedes tal vez se preguntan qué peligro podía suscitar una persona que cantara Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, ¿no? O sea, ¿cuál sería el peligro de que los niños escucharan este tipo de canciones? Eran canciones que fomentaban la imaginación. Y para los militares, la posibilidad de pensar otro mundo, de tener imaginación, era un peligro. Hay un ejemplo muy claro que yo cuando daba clases lo veía con mis estudiantes, que es que durante la dictadura se censuraron un montón de producciones literarias, por supuesto, sabemos. También se censuró la enseñanza, por ejemplo, de matemáticas avanzadas porque las fracciones eran comunistas. Y también se censuraron muchos cuentos infantiles por promover la subversión. Hay un caso muy concreto de un cuento que se llama La planta de Bartolo, que es hermoso. Cuando uno lo lee dice, che, qué lindo cuento es, se lo simplifico. Es un cuento que habla de una planta que da un árbol, que da hojas, que da lápices. Entonces todos los niños del pueblo van a ese árbol para sacar hojas y sacar lápices y así poder escribir y dibujar libres hasta que llega el dueño de una papelera o el dueño de una librería y decide privatizar, cerrar ese árbol para que los niños tuviesen que comprar las hojas y los lápices cada vez que querían escribir y en un momento viene la policía y se lleva preso a los niños. Bueno, dicho así, tiene un contenido político, pero porque yo ya lo interpreté. Pero si uno lo lee sin ningún tipo de sugestión previa, es un cuento infantil que por supuesto el mensaje es de una persona que decide privatizar un árbol que da algo que hace feliz a la gente, como si quieren privatizar nuestros glaciares. Pero eso es cuando un adulto le da la vuelta. Tal vez para un niño simplemente es un cuento que, nada, es hermoso. Bueno, ese cuento fue censurado justamente porque los militares lo veían como un potencial peligro para dejar volar la imaginación. Lo mismo pasó con las canciones de María Elena Walsh. Muchas fueron censuradas justamente por promover la imaginación. Por eso ella en el 78 decidió dejar de actuar. Pero no se quedó callada, porque ella con su cara tierna y su guitarrita, era una mujer que tenía una impronta y un carácter como muy respetable. Y si bien dejó de actuar en el 78, en el 79 publicó en Clarín una carta donde denunciaba la censura, donde decía, yo no estoy actuando porque me censuraron. Y así, como venía, sin actuar, pero con la lengua bien afilada, en el año 1980 publicó en la revista Humor uno de los textos más significativos que escribió en toda su obra, que para mí es súper vigente, que es Sepa por qué usted es machista. Acá ustedes se preguntarán, che, pero pará, publicó un texto que me estás diciendo que es súper reaccionario en el 80 mientras estaban los militares. Había cierta tolerancia con la revista Humor, que era una revista satírica, como la revista Barcelona, ¿vieron hoy? Esa que sube todas sátiras. Bueno, la revista Humor era una revista de sátira. Y había cierta tolerancia con esa revista. Ya después, si quieren, hacemos un video en particular sobre eso, porque tengo unos textos muy interesantes, pero capaz que lo hago para miembros, sobre el humor gráfico y la censura durante la dictadura. Así que se van a tener que unir a miembros, porque sí, tengo miembros, tengo Instagram, aprovecho para hacer acá Instagram, me pueden dejar un comentario, se pueden suscribir, y sobre todo pueden dejar un comentario que eso al algoritmo
le encanta. Como les decía, en el 80 publicó en la revista Humor este texto, Sepa por qué usted es machista, que se los voy a leer y lo vamos a ir desarmando mientras lo leemos. Yo quiero que tengan en cuenta que esta mujer escribió esto en el año 1980, parece escrito hoy directamente. Ella hace una enumeración de los motivos por los cuales alguien es machista. En el 80 dice, primero, porque le falta el principal de los sentidos, el humor. Acá un palito tipo, esto te salió en la revista de humor. Porque se siente Dios aunque no sea ministro. Porque cree todo lo que le dicen los medios o miedo de difusión de la Argentina y ya tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco. Ella siempre le mete un poquito de humor. Pero bueno, esto lo dice porque obviamente los medios estaban controlados por los militares y nada se aprobaba sin su permiso. Entonces, no solamente que había censura, sino que había decisiones políticas sobre qué se decía y qué no. Y eso de alguna forma te transforma en machista. Porque su mamá es una santa, por lo tanto, todas las demás mujeres son unas brujas. Porque su mamá es una bruja, por lo tanto, todas las demás mujeres también. Porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. Porque en realidad le gustan más los hombres, aunque no ejerza. Porque quiere hacer mérito ante los centros de poder exclusivamente masculinos. Empresariado, fuerzas armadas, animadores de TV, deportes, sindicatos, clero, pompas fúnebres, etc. Porque todo ese asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete. Como la educación sexual al ministro de Educación. 1980. Porque usted tiene los mismos atributos de Woody Allen, pero no le dan el mismo resultado. Bueno, todavía no habían llegado las noticias sobre Woody Allen al 80. Porque no soporta la idea de un rechazo sexual hacia usted o hacia otro y cree que la bella debe estar siempre a disposición de la bestia. Porque usted no vive en el presente y para eso lo ayudan mucho, sino en la prehistoria mental y se da manija con tangos del 40. Porque usted es burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo, lo disimula con agresividad. Porque usted es culto, pero cultiriza fuera de la maceta. Y leyó a Julián Marias y no a Simón de Beauvoir. Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven, pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia que hay y ahora viene con premio. Esa me parece la más potente, teniendo en cuenta que era el 80. Porque usted ama el orden por sobre todo y cada cosa en su lugar. Las mujeres en la cocina, o en cueros, en tapas de revistas, y Pinochet, Castro y García Mesa en el poder. Porque cree que la inepcia es cuestión de sexo, que es como creer en la cigüeña o en elecciones inminentes. Hay un palito para los militares. Porque teme que las mujeres hagamos rancho aparte y no piensa que son los hombres quienes lo inventaron y perpetúan. Ver punto 8. Porque supone que la mujer quiere imitar al varón y no sabe que antes muerta que imitar a semejantes fabricantes de desastres desde la guerra atómica hasta el IVA. Ella tiene un sentido del humor. Esto es antes del chat GPT aparte, o sea, cuando todas hacen chiste con chat GPT. Porque le gusta que el mundo lo manejen los colectiveros. Porque tiene mucha paciencia para dejarse pisar la cabeza por cualquier matón y muy poca para comprender errores de mujeres, que al fin y al cabo son históricamente debutantes en la mayoría de las profesiones. Porque teme que las mujeres pierdan la feminidad, cosa imposible de perder, salvo que usted llame así a cosméticos y a pilchas. Usted teme que le roben algo y no sabe bien qué, a pesar de que a diario lo saquen y basureen y no precisamente las mujeres. Porque es sincero y vale más machista recuperable que feminista patrocinante como un papito que a las pretensiones feministas dice sí, pero ahora ya sabe, con estos 24 puntos usted ahorra años y fortunas en psicoanálisis. Usted puede ser hombre o mujer, el machismo tampoco es cuestión de genes. Poca gente más machista que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así las dejan hablar por TV. Usted también lo es por otras razones, pero además porque se cree superiorcito. Hace unos 10.000 años que le pasan el aviso y claro, usted sigue comprando un producto insistente. Ahora puede seguir siendo machista, pero con apoyo lógico. Además de esta fantástica obra de arte que es Sepa por qué usted es machista, María Elena publicó muchísimos otros textos y ella misma dijo, voy a opinar en todo con criterio feminista. En 1983, cuando vuelve la democracia, por supuesto es una de las principales en salir a celebrarlo, y en el 84 integró el Congreso para la Consolidación Democrática y condujo el ciclo La Cigarra en ATC, un ciclo televisivo que buscaba mostrar la integración feminista en los medios. Por supuesto, en el 84. Tengamos en cuenta contexto. Ella haciendo La Cigarra, este ciclo donde trataba de tener una visión feminista y en paralelo las obras de Olmedo y Porcel, ¿no? Vivía en un contexto donde era muy difícil ser feminista, por eso para mí es doble su mérito, porque no es como hoy en día que somos muchas las personas que abiertamente nos decimos feministas, o inclusive personas que no se dicen feministas, pero que tienen una mirada feminista y tienen una forma igualitaria de ver el mundo. Ella
competía, o sea, ella decía feminismo y al lado tenía un culo Olmedo, Porcel y todos los 80, ¿no? Ella se encargó de colocar temas en el debate público, cuestionó roles de género, las expectativas que se tenían sobre las mujeres. Y ella decía que todo lector es un disidente en potencia. Por ello a ella le interesaba que la leyeran personas que por ahí no estaban tan de acuerdo con ella, porque ella se creía capaz de sembrar una duda a partir de sus escritos para que las personas empezaran a cuestionar sobre la realidad en la que vivían. En sus textos podemos encontrar muchos otros temas, no solamente la cuestión del feminismo concreto y de las infancias y la democracia, sino por ejemplo ella en un momento habla de las amas de casa. Ella dice que lo doméstico es una forma de crear moldes y pensar como único destino para una mujer ser ama de casa es una forma de moldear a una sociedad que nos quiere en un lugar determinado, sumisas, obedeciendo órdenes, haciendo trabajo doméstico no pago. Y en ese sentido ella alude al cansancio, al asedio, de la falta de tiempo que tienen las mujeres atrapadas en esa rutina de ser ama de casas, como empatizando un poco con la realidad. No es que les dice, empodérense, hermana, sino que dice, che, loco, es agotador ser ama de casa, es agotador estar todo el día pensando en qué van a comer, es agotador la carga mental, o sea, habla de carga mental sin nombrarla como tal, pero habla de carga mental en los 80. Además, por supuesto, habla sobre el aborto en una época en la que recién los primeros encuentros de mujeres estaban empezando a poner en debate la cuestión del aborto. Habla, digamos, sin tapujos. Y miren, les quiero leer un texto que publicó que dice: ese hijo que escondes, madre soltera, a parirlo te obligan, aunque no quieras. No sabrás cómo darle techo y comida, y aunque apenas vive apenas, le prestas vida. Y no pudiste elegir apego ni despedida. O sea, ya hablando del aborto, de mujeres que son obligadas a parir. En otros momentos habla del fútbol también, al cual llama teología. Y ella dice que el fútbol en sí mismo suscita una de las formas más aberrantes de violencias de los hombres, mientras que en paralelo las mujeres no tenemos idea qué estaba sucediendo en las canchas, porque el fútbol era un espacio sumamente masculinizado, en los 80 por supuesto. También habla de la maternidad como tal. De hecho, en el 2008 publicó un texto que dice: decime cuántos no verían con malos ojos que una mujer se niegue a la maternidad y diga, me revienta ser madre. La verdad, muy pocos. Y ahí es donde se nota que en nuestro país no ha habido feminismo. Hablando como esto, como la maternidad como un espacio idealizado y que ni siquiera se nos permite a las mujeres quejarnos de la maternidad. Ella misma optó por no ser madre, si bien dedicó su vida a las infancias, porque además de la cuestión del deseo, ella era lesbiana. Era lesbiana en una época en la que las lesbianas eran sumamente invisibilizadas. Está este chiste de que yo hago, que es tipo historiadores cuando tienen que hablar de una mujer que claramente era lesbiana. Ella tenía una amiga muy cercana, vivió toda su vida con una amiga, se ve que ningún hombre se la aguantaba. Esto se decía de María Elena, quien compartió las últimas décadas de su vida con Sara Facio, quien durante muchos años se decía su compañera, su amiga, pero era su pareja. De hecho, hay un libro que se publicó en el 2024 que se llama El feminismo, que es un libro que recolecta todos estos fragmentos que yo les estuve leyendo. Tiene el preludio de Sara Facio y nada, es muy loco como durante décadas se dijo, no, la amiga, vivía con la amiga y ella era re lesbiana, nada más que elegía no hablar de su vínculo, por un lado por la fuerte homofobia de la época, por otro lado para preservar su vínculo y además porque ella decía, ¿por qué tengo que aclarar que soy lesbiana? O sea, nadie aclara que es heterosexual. Para cerrar el video sobre ella me gustaría leer algunos fragmentos de la introducción de su libro que ella define qué es el feminismo. Ella ya había fallecido cuando compilaron el libro, pero en uno de los textos ella se pregunta qué es el feminismo y dice: es una respuesta al odio que la sociedad masculina, pasada y presente, siente por la mujer. Es una toma de conciencia individual y grupal. Es búsqueda de fraternidad entre las mujeres. Es justa indignación. Es conocerse a sí misma, no competir con el varón. Es denunciar la segregación. Es comprender que muchas desgracias femeninas no son ordenadas ni por Dios ni por la naturaleza, sino por los hombres para su comunidad. Es pretender reinar, no sobre los hombres, sino sobre nuestros propios cuerpos y destinos. Es rechazar las imágenes con las que la sociedad nos encasilla, prostitutas o diosas, mártires o brujas. Es comprender que vivimos deformadas y traicionadas por una educación falsa. Es comprender que todas las revoluciones que trajeron algún progreso parcial no contemplaron los problemas específicos de la mitad de la humanidad. Es buscar la libertad sin atender a domine
o que nos sigan señalando cuándo, cómo y cuánto. Es querer integrarnos a la sociedad como criaturas enteras, no solo como madres y amas de casa. Es querer, una vez integradas, cambiar radicalmente una sociedad basada en la violencia, la explotación y la represión. Es señalar y combatir la misoginia, porque lo que empieza por una simple palabra puede terminar en quema de brujas o campos de concentración. Es comprender que las mujeres excepcionales no hacen sino confirmar la regla general. Es rechazar milenarias etiquetas. Es comprender que la caridad empieza por casa, pero casa es el mundo. Es darse cuenta que las excepciones poco cuentan porque todas las mujeres tenemos los mismos problemas.